Bien, comenzamos, nuevo tema. Circuitos combinatorios. Vamos a ver una pequeña introducción. Que esta ya la hemos nombrado. Y bueno, vamos a ver lo que fue la lógica. Bueno, qué es un relé, lo que es la lógica relé, los transistores, lógica RTL, TTL, con puertas, circuitos combinatorios, bloque constructivo y lo que es el tiempo de propagación, que ya lo definí hace unas clases atrás. Bien, la introducción. Ya vimos que existe un isomorfismo entre el modelo aritmético con el modelo binario y el modelo circuital también. Esos tres modelos tienen un isomorfismo entre sí, tienen igualdades entre sí. ¿Qué nos permite? ¿Qué ventaja nos da este isomorfismo? Bueno, que permite la construcción, por ejemplo, del cero cuando no circula corriente en un interruptor, o el uno cuando circula corriente en un interruptor. El relé, bueno, el relé es un dispositivo el cual es una llave electromagnética. También existe en relé sólido, pero no vamos a mencionarlo. La cual, bueno, se utilizó en una de las primeras computadoras, la Mark I, que es una llave que tiene dos partes. Tiene una espiral de cobre que se llama bobina y tiene un interruptor. ¿Qué ocurre? Cuando por propiedades de electromagnetismo existe una relación entre el- la electricidad, el magnetismo, los campos magnéticos y la mecánica, el movimiento. Un movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, no sé, los motores, por ejemplo, un motor de corriente continua, por ejemplo, o se utiliza como fundamento de funcionamiento el electromagnetismo, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo una espiral de cobre y le hago circular una corriente, eso va a generar un campo magnético por propiedades de electromagnetismo. Ese campo magnético lo que va a hacer en este dibujo es accionar ese contacto. Incluso si ustedes ven un relé, que eso se puede, hay en la vida real, lo pueden comprar para construir algo, ¿no? El relé tiene dos terminales, pues tienen, dependiendo del fabricante, puede tener más. Pero tienen, por lo general, dos terminales que son los que acoplan esa bobina y que yo con una corriente de control o con una tensión de control puedo operar ese dispositivo sin necesidad de que sufra algún tipo de daño, ¿no? Entonces, ese dispositivo me permite gestionar algo de mayor potencia con una corriente, con una etapa de control, la cual no afectaría al operario de ese dispositivo, ¿no? Entonces, esto se suele utilizar, por ejemplo, no sé, si yo quiero, no sé, con una pila, no sé, de 1,5 voltios, quiero, no sé, mandar la señal para encender una lamparita de 220, por ejemplo, ¿no? Eso, me acuerdo que eso cuando estuvimos en el aula, me acuerdo que eso es algo que hicimos en la materia de control, que tomamos un interruptor, de esto que ven en la pared. Ese interruptor por lo general tiene un comportamiento que es normalmente abierto, o sea que en el estado de reposo no hay circulación de corriente entre los bornes de ese interruptor. Pero cuando yo presiono el interruptor, eso acciona un contacto, algo de cobre, el conductor, que hace que los bornes tengan continuidad y la corriente pueda circular y la luz se encienda, ¿no? Entonces, me acuerdo en el aula que hicimos en el aula 1, si en algún momento volvemos a las clases allá, habíamos destripado en un relé, perdón, destripado un interruptor de estos que van en los ductos ahí en la pared, y habíamos conectado un relé, el cual nosotros lo gestionábamos a través de un microcontrolador. Arduino, un SP, un PIC, lo que sea, cualquier microcontrolador, en donde nosotros le cargábamos una aplicación que programábamos en C y le decíamos, bueno, si pasa algo o si recibís este mensaje a través de esta página web, por ejemplo, activá, mandá esta señal.
esa señal se utiliza para activar el relé y el relé prende y apaga las luces. Eso es un práctico bastante bueno y si se pueden a buscar, hay algún video de eso de, de- de encender y apagar luces a través de un microcontrolador. Eso está bastante interesante porque es muy sencillo interactuar con un dispositivo entrada-salida. Esa es una de las cosas que lo pueden ver ahora. Ustedes en C, por ejemplo, supongo que ya estarán haciendo no sé, imprimiendo un dato en pantalla. Bueno, existe una función para eso, la cual genera todas las instrucciones a bajo nivel para imprimir eso, para preparar y generar las interrupciones necesarias para que el procesador imprima eso en pantalla en tal posición. Bueno, también existen funciones que permiten activar o desactivar este, una determinada tensión en un puerto. Esto me acuerdo mucho en la época de los puertos paralelos de las impresoras, en donde existía una función la cual, si yo escribo este dígito hexadecimal en tal puerto lógico del sistema operativo, va a haber un pin dentro de esos pines de ese conector que va a emitir una tensión, que va a ser, bueno, en el caso de los puertos paralelos era muy poca tensión, era creo que 1,3 voltios eran o algo así, era bastante bajo, pero era lo suficientemente alto como para generar una señal de control, capturarla con un relé o amplificarla con un transistor o lo que sea, y activar un relé de 220 para que no se encienda una lámpara de 220 o no sé, para que encienda algo de mayor potencia, prender una bomba de agua, prender, no sé, cualquier otra cosa. Y es muy simple, desde C, en vez de hacer un printf, en vez de hacer un cout, llamo una función que diga imprimir tensión o imprimir este dato en tal puerto y eso genera una tensión que lo capturan desde el exterior del equipo y lo operan, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a esto, en el relé consta de una espiral de cobre que yo circular una corriente, genera un campo magnético y ese campo magnético acciona ese interruptor. Al accionar ese interruptor, o sea, al cambiarle el estado de reposo de ese interruptor, eh, lo que hago es puedo hacer circular una corriente. En este ejemplo que se ve en pantalla es de un relé cuyo estado de reposo es normalmente abierto. En donde si no hay tensión, no hay continuidad entre los bornes del contacto. Existe relé, por ejemplo, el de normalmente cerrado, en el cual su estado de reposo es que haya continuidad. Y cuando se genera el campo magnético, se, se corta esa continuidad y el relé, o sea, la llave se abra, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Básicamente de esa manera. Una corriente de control puede operar una corriente, una tensión, una, una etapa de potencia sin tener ningún tipo de problema. Existen dos tipos, normalmente cerrado y normalmente abierto. Y con los relés, si nosotros eh, bueno, acá básicamente esto es un ejercicio. Sí. Construir la compuerta NOT y AND utilizando relé. Bueno, la compuerta NOT es bastante simple de construir. Vamos a ver acá la pizarra. Y la compuerta NOT, bueno, básicamente es, si yo le ingreso un cero, o sea, si no hay tensión, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Bueno, si en realidad sería así. Esto sería así. Si tuviéramos el relé, acá tenemos el espiral de cobre. Por acá hacemos circular una corriente de control y, y por acá tenemos un contacto. Bueno, si el contacto es normalmente abierto, el relé, ¿qué ocurre cuando generemos, cuando hagamos circular I, una tensión acá, por la bobina? El estado de reposo va a ser, si yo interpreto, esta va a ser una corriente mayor. Si yo hago circular, si hay I, si es igual a, no sé, vamos a llamarle on, está encendido, ¿cuánto va a valer I? Bueno, vamos a hacer acá una tabla, verdad, mejor. Si I, que puede valer 0 o 1, ¿cuánto va a valer I mayúscula? La corriente de potencia. Bueno, si no hay tensión,
Si no hay una I de control, no va a haber una I de potencia. ¿Por qué? Porque el relé es normalmente abierto. Entonces, para que haya continuidad acá, para que sea falso I, para que sea verdadero I, tiene que existir esa I de control, esa corriente de control. Entonces, acá no tenemos nada implementado porque nos quedaría, si no hay corriente, no hay circulación a través de no hay circulación de corriente de potencia. Pero, ¿qué ocurre si yo cambio esto? Y digo, bueno, no voy a usar un relé normalmente abierto, voy a usar un relé normalmente cerrado. Bueno, ¿qué ocurre? Si no hay corriente de tensión, no hay campo magnético, el contactor queda en estado de reposo. El estado de reposo normalmente es cerrado, o sea, hay continuidad entre los bordes. Entonces, I mayúscula vale 1. Ahora, si aplico la corriente de tensión, perdón, si aplico la corriente de control, I minúscula, lo que va a hacer es va a accionar este contacto y esto se va a abrir, cortando la circulación de corriente de I. Entonces el resultado va a ser 0. Entonces este es el comportamiento de la negación. O sea, la negación es, no sé, tengo una variable A, ¿sí? Las combinaciones posibles son 0 y 1. La negación, el not de eso, el not de A, va a ser igual a la negación, al complemento de lo que valga A. En este caso va a valer 1 y en este caso va a valer 0. Entonces un relé normalmente cerrado va a implementar una compuerta NOT de manera muy simple. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos implementar el siguiente valor, que era es el AND. ¿Cómo puedo implementar el AND? Bueno, vamos a abrir otra hoja. El AND, vamos a partir de la tabla de verdad. El AND tenemos dos variables, por ejemplo, A y B. Todas las combinaciones posibles entre A y B son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces cuando hacemos el AND, A, AND, B, básicamente lo que estamos haciendo es la multiplicación. Habíamos visto esa relación de esa combinación entre los modelos circuital y el modelo aritmético. Y esto nos daba 0, 0, 1. Bueno, tenemos que tratar de ver cómo con relés podemos implementar esto. Porque una vez que tengamos esto, después podemos construir un operador lógicamente completo. Y cuando tengamos un operador lógicamente completo, o sea, el conjunto de los operadores que nos permiten crear todas las conectivas binarias, ya después podemos construir cualquier otro circuito, otra expresión. Bien, entonces esto nos quedaría de este estilo. Tendríamos una bobina acá. Tendríamos I1 por acá. Y esto va a estar conectado en serie con otra bobina que sería de otro relé. Perdón. Son dos relés diferentes. I1 e I2. Y los relés que tendría que conectar acá serían normalmente abiertos, que van a estar conectados en serie. Entonces voy a conectar este borne con este cable. Entonces de esta manera si nosotros le decimos que es A y a este le decimos que es B, ¿qué va a ocurrir? Si no hago circular tensión, bueno, básicamente
acá va a haber I, ¿no? Una corriente de potencia. Si no hago circular tensión, si no circulo tensión de control en el relé 1 y 2, es más, esto vamos a hacer así. Vamos a cortarlo por acá. Este sería el relé 1 y este sería el relé 2. Son dos relés que están conectados en serie. Entonces, si no genero corriente en el relé 1, si no le agrego la corriente de control, no la corriente de potencia y no va a haber circulación de corriente porque los dos contactos van a estar abiertos. Ahora, ¿qué ocurre? Si activo cualquiera de ellos, pero no los dos al mismo tiempo, va a pasar lo mismo. No va a haber circulación de corriente acá porque los contactos, uno de ellos va a estar abierto. Entonces, para que haya una circulación de corriente acá, lo que tenemos que hacer es emitir las dos corrientes de control, I1 y 2 o A y B. Entonces, con esas dos, cuando esas dos valen 1, y va a haber una circulación de corriente porque se van a cerrar acá, tanto el contacto 1 como el contacto 2 se van a cerrar, va a haber continuidad entre estos dos bornes y la corriente I va a circular por acá. Entonces ahí no va a tener problema. Entonces, nos construimos las compuertas NOT con un relé normalmente cerrado. Nos construimos la compuerta AND con un relé normalmente abierto. Y nos podemos construir la compuerta OR también, con dos relés también conectados en paralelo, porque es exactamente la misma conexión que hicimos ayer con el modelo circuital. Como lo vemos al relé como una llave, lo podemos implementar sin ningún tipo de problema. Bien, continuamos. Entonces, construimos NOT, construimos AND y se puede construir el OR. Esas tres compuertas forman un conjunto lógicamente completo. Recuerden, un conjunto lógicamente completo es aquel conjunto de operadores que me permite construir a todas las conectivas binarias. No tiene por qué ser un conjunto de más de un elemento. Por ejemplo, el conjunto formado por el operador NOR es lógicamente completo y el conjunto formado del operador NAND también es lógicamente completo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo con el NOR, con un conjunto de NOR conectados de una forma, puedo construir el NOT, puedo construir el AND y puedo construir el OR, ya automáticamente puedo construir cualquier cosa. Entonces, eso es una de las cosas que les he comentado hace un par de clases, es que en los medios de almacenamiento sólido por lo general les dice, o un pendrive o un SD, les dice el operador lógicamente completo con el que está constituido el circuito interno es o uno del tipo NAND o uno del tipo NOR, etcétera, ¿no? Eso va en función de cada fabricante. Bien, así como existe el relé, bueno, es un dispositivo que tiene ciertas deficiencias, por ejemplo, que es por el simple hecho de tener un contacto que se cierra y se abre, o sea, hay una interacción física ahí, perdón, una interacción más que nada mecánica ahí. Eso lo que va a ocasionar es que como toda interacción mecánica haya un desgastamiento. Entonces, ese relé tiene un tiempo de vida de antes de que se empiece a gastar esos contactos del contactor. Bueno, tiene un cierto tiempo de vida de contactos, ¿no? De veces que se puede accionar. Bueno, entonces eso produce un desgastamiento mecánico y eso está en algún tiempo, en algún tiempo finito, se va a poder, va a dejar de funcionar de manera correcta y bueno, no, si yo construyo una computadora con este mecanismo, no, bueno, por ese desgastamiento mecánico, imagínense esto haciendo muchas operaciones por segundo, cada relé representando, no sé, un bit o lo que sea, eso se va a perder y bueno, fue lo que pasó en las primeras computadoras. ¿Qué pasó? A medida que fue
el modelo teórico ya estaba hacía tiempo del relé. Pero a medida de a finales de los años 50 existe se implementa una nueva tecnología que son los transistores. Bueno, ¿qué ventaja tiene el transistor? Que no opera, no tiene un desgastamiento mecánico, más que nada. Entonces existen muchos tipos de transistores, ¿no? Pero de manera más general, un transistor tiene tres elementos, tres pines, que son el colector, la base y el emisor. Entonces el objetivo, bueno, existen diferentes formas de poder utilizar este transistor. Existen el modo de corte de un transistor, que es el que nosotros lo vamos a trabajar, o sea, hacer funcionar el transistor como una llave. Después existe el modo de saturación, porque un transistor también, bueno, si tomamos esta imagen que está acá del transistor, vamos a abrirlo acá. El transistor, si lo miramos más de cerca, lo que va a ocurrir es que existe una corriente acá que es la de control y una corriente de mayor mayor, que llamamos I mayúscula, y existe una relación en esto, que es que la corriente de control es igual a L, creo que era HFE, que es un constante de amplificación multiplicado por I. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay una relación entre la corriente de control y la corriente de potencia, ¿no? I. Esa relación de amplificación está determinada por una constante, que esta constante lo da el fabricante del transistor, básicamente. Entonces yo puedo amplificar una señal también con un transistor, pero ese es otro modo de operación que tiene. Pero esto nos recuerda de que existe una cierta relación que hay entre la corriente que circula entre la base y el emisor y la corriente que circula entre el colector y el emisor. Bien, sigamos. Entonces, a partir de este nuevo elemento, que tiene como ventaja que no produce desgastamiento mecánico, el tamaño es más reducido que el de un relé, surge una nueva tecnología. Que esta tecnología es la lógica, se llama RTL, la lógica de la resistencia del transistor. Entonces el objetivo acá es agregar una resistencia a la base del transistor y una resistencia al colector del transistor. Y esto, bueno, me permite a mí estas dos resistencias, si yo implemento a través de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, existe una cierta relación entre estos circuitos. Y esto me permite a mí, si las elijo de una manera correcta, conociendo la tensión que trabaja en esa etapa de potencia en el colector y el emisor, podemos hacer funcionar el transistor como una llave, básicamente. Ese es el resumen. Entonces, si yo calculo bien, tomo un transistor, tomo la hoja del fabricante, el datasheet del fabricante, y dice, no sé, sabemos que existe una relación de amplificación a través de un determinado constante de amplificación. Si estoy trabajando con una tensión de control de, no sé, 3,3 voltios, y voy a estar manipulando un objeto, un circuito, ¿no? de potencia que opera, no sé, a 24 voltios, a 12 voltios, bueno, teniendo esos valores, teniendo las tensiones y teniendo los consumos, a través de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, podemos analizar eso y podemos hacer funcionar el transistor como una llave, como un interruptor. Y si lo hacemos funcionar como una llave, ya con una llave, ya vimos que con el relé
y con las llaves mecánicas de las luces podemos construir una compuerta, podemos construir el NOT, podemos construir el NOR, podemos construir el NOT, el OR y el AND. Entonces ahí ya tenemos operadores lógicamente completos implementados y eso nos permite crear cualquier otro tipo de función también. Entonces esta lógica RTL, por ejemplo, con eh, no lo demostré, pero ya habíamos comentado que NOR también es un operador lógicamente completo y NAND también es un operador lógicamente completo. Entonces, si yo puedo con esta lógica construir un NOR, ya puedo construir cualquier cosa. O un NAND, ¿no? Entonces, en esta lógica, si hacemos este circuito, si conectamos dos transistores y elegimos las resistencias correctas, lo que vamos a ver es que podemos implementar el operador NOR. Por ejemplo, acá, bueno, ¿cómo quedaría? Vamos a tomar este ejemplo y lo vamos a comentar medio rapidito. Como si analizamos este circuito, ¿cómo nos quedaría? Bueno, básicamente tenemos dos tensiones de control que son estas, VA y VB. Y bueno, ¿qué ocurre? Si yo no aplico tensión, no, o sea, VA vale 0 y VB vale 0 y VB vale 0, lo que va a ocurrir es que no voy a activar la llave. Entonces, en BS no va a haber ninguna caída de tensión ni nada de eso porque no hay nada que consuma. No hay caída a tierra tampoco porque estas llaves están abiertas. Este transistor no hay continuidad entre el colector y el emisor. Por ende, BCC, que es un voltaje de referencia, va a ser igual a BS, ¿no? Entonces, si lo miramos así, podemos construir una tabla de verdad que sea BA, BB y BS. Bueno, si BA vale 0 voltio, si ambos valen 0 voltio, ¿qué ocurre? BCC va a ser igual a ABS. Entonces, ahora vamos a cambiar. ¿Qué ocurre si BA vale 0 y VB vale 1? Bueno, si estamos en este caso de que hay tensión en VB, pero no en VA, ¿qué va a ocurrir? Este transistor va a estar accionado. Este transistor va a estar accionado, por ende va a haber una circulación de corriente que va desde BCC, atraviesa la resistencia y drena GND a tierra, a 0 voltio, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que BS no va a ser igual a BCC porque BCC se va a drenar a tierra. BS va a ser igual a GND. Si agrego un multímetro ahí, un tester, vamos a detectar que nos da 0 voltios ahí. Entonces vamos a hacer igual acá a GND. Bueno, ¿qué ocurre si es al revés? Si es en VA y en VB vale 0. Bueno, el razonamiento va a ser similar. ¿Por qué? Porque se activa esto nos va a dar, si esto es 0 y VA es 1, lo que va a ocurrir es que la tensión va a ser esto, la corriente va a ser esto, ¿no? Sale de la fuente, atraviesa la resistencia, va por acá, atraviesa el transistor y se drena a tierra. Por ende, lo mismo que hoy, BS va a ser igual a GND, a tierra. Y ahora, ¿qué ocurre si los dos, si tanto VA como VB valen 1, o sea, ahí aplico esa tensión de control? Lo que va a ocurrir es que los dos transistores van a estar drenando a tierra. Entonces BS va a ser igual a GND. Entonces si los dos valen 1, los dos van a drenar a tierra.
Y si sustituimos BCC, el BCC pueden ser, esto depende de la tensión de la alimentación que tenga, ¿no? Puede ser 1,8 voltios, puede ser 3,3, puede ser 5 voltios, puede ser 12 voltios, puede ser 24 voltios, pueden ser menos 24, puede ser menos 12, puede ser, no sé, 110, 220. Es la tensión con la que estoy suministrándole al circuito. Entonces, si lo interpretamos como un 1 y GND lo interpretamos como 0, ojo que GND cuando hablamos de tierra no es un 0 voltios. GND es una señal de referencia. Puede ser 0 voltios, puedo estar trabajando con otro voltaje que no sea 0, que sea mi GND. Pero para los ejemplos siempre mencionamos que en los circuitos discretos GND vale 0. Pero en realidad no es así. Entonces esto nos va a quedar, si lo traducimos acá, BS va a ser igual a que BCC es igual a 1, GND es igual a 0, 0, 0. Y este resultado que tenemos acá no es otro que el NOR entre VA y VB. O sea, si yo hago VA NOR VB, el valor va a ser exactamente lo mismo. Recuerden que el NOR era hacer el OR y hacer la negación. Si hago 0 OR 0, me va a dar 0, negado me va a dar 1. 0 OR 1 me va a dar 1, negado me da 0. 1 OR 0 me va a dar 1, negado me va a dar 0. Y 1 OR 1 me va a dar 1, negado me va a dar 0. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, con 2 transistores y 3 resistencias implementamos una compuerta NOR. Y si dijimos como NOR era lógicamente completo, ya podemos implementar cualquier otra función. ¿Se va entendiendo por acá, Ulises? ¿Todo bien? Sí, profe. Buenísimo, gracias. Bien, a ver, ¿qué problema tiene esta lógica RTL? Bueno, básicamente es una tecnología que funcionó bien, incluso en la actualidad se suele utilizar mucho. No sé, por ejemplo, si tienen que, no sé, controlar lo mismo que hoy. Quieren controlar algo que se alimenta con 12 voltios, por ejemplo, con un microcontrolador. Bueno, agrego, el microcontrolador nunca va a emitir, no, los pines, los conectores de salida de un microcontrolador nunca van a ser de mucha potencia. Siempre tengo que tener una etapa de amplificar eso. Que lo puedo hacer con un relé, si el relé me soporta esa tensión de entrada, o con un transistor. Entonces con el transistor, por ejemplo, puedo recibir la señal del microcontrolador y amplificarla a eso. Depende del dispositivo, se puede lo pueden encontrar hoy en día, esta lógica se puede estar utilizando. Incluso existe otra lógica anterior, que es la lógica que se llama la lógica del diodo con el diodo también. O sea, puedo crear compuertas solamente con diodos, pero no viene el caso de eso. Eh, Bien, entonces, ¿qué problema tiene esto? Bueno, más que nada en las computadoras, en los dispositivos electrónicos, en los diseños de los procesadores y en todo dispositivo de una computadora, el problema es que una resistencia en sí lo que hace es que se opone al paso del flujo de electrones a través de ella, ¿no? Al paso de la corriente, dificulta eso. Entonces, como frena la corriente, lo que está haciendo es limitando el paso de la corriente y tiene que disipar esa energía de alguna forma. Entonces, en las resistencias es a través de calor. Eh, Esto lo que significa es que en mi circuito va a estar disipando más energía de la que realmente está necesitando. Entonces, cuando utilizo esta lógica, el problema es que disipo calor. Bueno, para eso se implementa otra lógica que es agrega más transistores y disminuir el valor de las resistencias
o agregás más, o agregás más cantidad de resistencias, pero que lo que haga es que no se disipe tanto calor. Entonces ahí existe otra lógica, que es la lógica del TTL, que es la lógica del transistor-transistor, que nos permite sustituir eso, agregando más cantidad de transistores y menos y más cantidad de resistencias, tratar de disipar la menor cantidad de calor posible. Entonces, de esta manera, bueno, el problema de la disipación de calor que teníamos en RTL la podemos disminuir un poco y podemos trabajar. Entonces, bueno, también lo mismo. Si construimos una compuerta NOR, en esta lógica, ya podemos construir cualquier otra función, cualquier otra compuerta. Bien. Eh, Estas conectivas binarias que ya hemos mencionado, como lo es el XOR, el NOR, el AND, el NOT, etcétera, existen, eh, también se suelen llamar compuertas. Estas compuertas, dependiendo de la representación que utilice para esas compuertas, la puedo hacer a través de símbolos tradicionales o a través de utilizando un estándar de la IEEE, el estándar de los ingenieros de las especificaciones eléctricas, ¿no? Eh, bueno, en unas tiene unos determinados símbolos y en el otro maneja otros símbolos que son en la IEEE esos cuadraditos con dígitos que hacen referencia a la compuerta, ¿no? Y la otra son dígitos más, los tradicionales son los dígitos más los que vamos a utilizar en esta asignatura. Bien, ¿qué son los circuitos lógicos combinatorios? Bueno, estos circuitos lógicos combinatorios son construidos a través de compuertas, a través de compuertas que hacen referencia a las conectivas binarias, al AND, al OR, al NOT, al XOR, etc. O también se puede construir a través de bloques constructivos. Lo bloque constructivo es, yo realizo un circuito combinatorio, lo puedo encapsular, o sea, agrego ese circuito dentro de una cajita y me genera un símbolo de esa cajita. Eso es un bloque constructivo. En vez de estar implementando en el diseño el circuito siempre que hago una determinada acción, lo que hago es lo agrego un bloque constructivo. Ya sé que voy a tener, no sé, un encapsulado de silicio, lo que sea, que adentro tenga esa lógica, y solamente lo voy a interpretar como una caja negra que tiene entradas y salidas, y el circuito ya está implementado. Entonces, bueno, me puedo construir bloques constructivos para los diferentes circuitos que voy diseñando. Y bueno, otra propiedad que tienen los circuitos lógicos combinatorios es que es una función lógica de sus entradas, o sea, tengo una expresión algebraica que me determina el valor final ante una determinada secuencia de entrada. Y el valor de el valor de las salidas dependen siempre del valor de las entradas. O sea, puede ocurrir que si yo vengo a un circuito combinatorio y le presento una entrada, pasa un determinado tiempo, le puedo presentar otras entradas, pero cuando vuelva a la primera entrada, el resultado de salida va a ser el mismo. O sea que el tiempo no influye en el valor de salida. Eso funciona en los circuitos combinatorios. En los circuitos secuenciales, por ejemplo, vamos a ver que eso no se cumple. En el circuito secuencial tiene memoria. A través del tiempo puede recordar estados en los que ya estuvo y determinar el valor de salida en base a esos estados. Bien, entonces, bueno, son de implementación en hardware de las funciones lógicas booleanas que vimos y las solemos representar como una caja negra. Entonces vamos a ver el primer circuito combinatorio que se llama el circuito mayoría. El circuito mayoría, lo voy a copiar acá. El circuito mayoría o M lo que hace es cuando analiza las entradas, ¿no? Cuando la cantidad de 1 sea superior a la cantidad de ceros, ahí la función vale 1. Entonces si la analizamos acá, podemos ver que en esta entrada, por ejemplo, acá la cantidad de unos, o sea, todas las entradas son 0, por ende m vale 0. Acá. La siguiente es, acá tengo 2 0 contra un 1. No hay mayoría de 1. Entonces el valor de m es 0.
y así sucesivamente, hasta por ejemplo esta entrada, que tenemos una mayor cantidad de unos que de cero. Ahí la función vale 1. Acá pasa lo mismo, tenemos dos 1 contra un 0, la función vale 1. Y acá también pasa lo mismo, y acá hay 3 1, no hay ningún 0, entonces la función m vale 1. Entonces lo que tenemos que hacer es diseñar bueno, minimizar usando los diagramas de Carnot de tres variables y diseñar el circuito lógico. Vamos a utilizar los símbolos tradicionales. Solamente vamos a usar la negación, el NOT, el OR y el AND. Después no vamos a utilizar XOR, no vamos a utilizar NAND, no vamos a utilizar NOR, no. Solamente vamos a utilizar en este curso el OR, el AND y el NOT, ese conjunto de operadores. Entonces vamos a minimizarlo por Carnot primero, ¿no? Para eso me voy a hacer la grilla acá. ¿Qué va a ser? Las columnas van a ser las combinaciones posibles entre A y B. Como tengo dos variables, voy a tener 4 columnas. Y las filas van a ser las combinaciones posibles de C. Entonces esto me va a quedar, acá me va a quedar A y B. En las filas me va a quedar C, o sea 0 o 1. Y acá todas las combinaciones posibles entre A y B, cumpliendo siempre las hipótesis que mencionamos ayer. Entre cada una de las columnas tiene que haber un único bit de diferencia. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Profe, el borrador suyo que donde está escribiendo no se Ah, ve. perdón. Gracias. Bien. Entonces nos quedaría esta grilla de Carnot. Y ahora ubicamos los puntos donde la función vale 1. Este 1, que está acá, hace referencia a cuando A vale 0, cuando B vale 1 y cuando C valga 1. Eso es en esta casilla 0, 1, 1. Acá. Después, este 1 va a ir ubicado en la grilla cuando A vale 1, B vale 0, esto es en la columna 4, y C vale 1. Acá. Después, el siguiente 1 es cuando A y B vale 1, esto es la columna 3, y C vale 0. Esto va acá. Y el último 1 es cuando A, B y C valen 1. Esto es la columna 3, fila 2. Bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es minimizar utilizando, bueno, agrupar para minimizar, ¿no? Entonces nos va a quedar la función m entre A, B y C. Nos va a quedar igual a qué. Bueno, agrupamos estos dos. No puedo agrupar con cantidades mayores a 2 porque no hay ninguna potencia de 2. O sea, hay 2 y 3 agrupaciones que puedo armar. Me quedo con la de 2. Acá, en el producto canónico, ¿quién cambia de valor? Bueno, A cambia de valor porque está en la columna 2 y 3. Por ende no pertenece al producto canónico. B pertenece con el valor normal sin complementar. Y C también. Más, vamos a agrupar ahora este 1 con este 1. Y acá lo mismo, se descarta el producto canónico C porque valen 0 y 1. Y queda el valor de A y de B. Más el siguiente 1 que me está faltando, lo agrupo con este otro 1. Entonces me quedaría el producto canónico asociado a A por C. Entonces la reducción por Carnot del circuito M nos dio esto, que es mucho menor que si nosotros hiciéramos la suma de productos canónicos, ¿no? O sea, lo que estábamos haciendo antiguamente. Ya directamente ya nos tomamos la tabla y nos saltamos ese paso y nos metemos a minimizar por Carnot para obtener la expresión reducida. Bueno, y ahora nos pide, el siguiente paso es construye el circuito combinatorio de esto. Entonces lo vamos a construir en base a compuertas. Eh, en base a compuertas AND, OR y NOT. No tengo ningún complemento, por lo que no tengo ninguna negación acá. Así que la NOT no la voy a utilizar. Pero las demás sí. Entonces ahora vamos a construir el circuito. Me voy a copiar esta función
copiar la función acá y voy a diseñar el circuito lógico. Bueno, ya habíamos visto que hace un ratito el operador AND, o sea, el AND es la multiplicación o el punto también, ¿no? El AND se representa con una compuerta que es en el símbolo tradicional es este, en donde le llega la entrada A, la entrada B y emite una salida. El OR va a ser un símbolo similar, pero con una curva acá. Que vamos, también lo mismo, tenemos una entrada, tenemos dos entradas y una salida. Y por último el NOT, en este caso no lo precisamos, pero lo vamos a dejar acá, va a ser igual a un triángulo que tiene un círculo en la punta. Entonces, acá llega A y acá sale a complemento. Acá entra A y B. Acá sale A OR B. Habíamos visto también que el OR es lo mismo que una suma. Acá ingresa A y B y sale A por B. Bien, entonces vamos a ir por parte. Vamos a tomar todos los productos que tengamos. Vamos a tener tenemos tres productos y los resultados de esos productos se suman. Entonces, vamos a hacer cada uno de los productos. Bueno, vamos a tener tres entradas. Partamos en el circuito. Esto lo voy a mover un poquito para arriba. Vamos a tener la entrada A, la entrada B y la entrada C. Bien, entonces vamos a tomar el primer producto, que es este. Este es B por C, o sea que vamos a tener una compuerta AND en donde una entrada va a ser B y la otra entrada va a ser C, directamente, sin complementar. Una buena práctica acá para no combinarnos con los cables, hacer como un salto acá, que es para indicar que los cables no se están tocando, y cuando los cables se están tocando, sí dejarlos rectos nomás. Bien, acá tenemos el resultado de B por C. Ahora tenemos que hacer otro que es A por B. Vamos a agregar acá. El B lo puedo sacar de acá. Me conecto a ese nodo. Y el A lo puedo sacar de acá, porque no lo usé todavía. Hago un salto. Bien. Y por último el AC. El AC. Entonces me quedaría otro producto canónico, otra multiplicación, otro AND, que le va a llegar el A lo tengo acá. Acá tengo un cable que puedo sacar A. Y me queda la C. C lo puedo sacar de acá. Entonces acá me va a quedar el resultado de A por C. Bien, ahora que tengo todos los productos los productos, nos quedan que todos esos están sumados. O sea que voy a tener que implementar una compuerta OR. Disculpen, pero si es medio desprolijo hacerlo en el pizarrón. Imagínense hacerlo con el mouse. Es más.
Después vamos a usar un simulador y nos va a quedar más lindo el circuito, pero ahora es para ir haciéndolo en conjunto y mostrarlos. Bueno, en esa compuerta NOR llega el resultado de B por C a una entrada, el resultado de A por B y el resultado de A por C. Bueno, deberíamos hacer lo más recto posible esto. Bien, y acá está la salida. Acá tenemos diseñado ya el circuito lógico. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué lo podemos usar? Porque esto, imagínense, queremos queremos construir otro circuito más complejo y tenemos que usar muchas veces este circuito. No voy a estar copiando estas 4 compuertas. Lo que hago es me genero un bloque constructivo. El bloque constructivo es, yo vengo acá, me construyo un encapsulado. Y sé que acá tengo la salida, que la voy a llamar M. Y acá tengo las entradas, que les voy a llamar E de entradas. Vamos a llamar M, en vez de ponerle M, le vamos a llamar S de salida y E de entrada. Bien, entonces ahora eso lo construye un bloque constructivo. El bloque constructivo va a ser una cajita que le va a llegar A, le va a llegar B y le va a llegar C. Y va a emitir S. Y puede tener un nombre. Por ejemplo, le puedo agregar acá una etiqueta que diga mayoría. Para yo identificarme. Entonces, acá ya nos quedaría pronto. Acá tenemos el bloque constructivo. Acá tenemos el bloque constructivo y acá tenemos el circuito lógico ya implementado. Bien. Bueno, acá tenemos todos los pasos, ¿no? Partimos de la tabla de verdad. Reducimos la expresión algebraica utilizando diagrama de Carnot y construimos el circuito lógico y luego el bloque constructivo. Entonces de esta manera este sería nuestro primer circuito combinatorio que realizaríamos en papel. Pero no es el único. Existen muchos circuitos. Vamos a ver otro ahora. Vamos a ver el funcionamiento de este. Y mañana lo hacemos vamos a generar la tabla de verdad. Y mañana vamos a construir el circuito lógico y hacer el bloque constructivo. Todo esto después lo vamos a ir plasmando en un simulador. Mañana no nos va a dar el tiempo para trabajar en el simulador de circuitos. Sino que les voy a dejar el link en la plataforma después, o mañana si nos da el tiempo nos lo mostramos bien al simulador. Bien, circuito semisumador de 2 bits. Bueno, básicamente, ¿qué es esto? Hay que minimizarlo con Carnot y diseñar el circuito lógico. Vamos a hacer solo la tabla de verdad y mañana hacemos estos otros 2 pasos. Entonces, el circuito semisumador de 2 bits. El circuito semisumador de 2 bits, bueno, básicamente es un circuito, como su nombre lo indica, que es semisumador, que no tiene acarreo de inicio. Entonces el circuito es, yo tengo una palabra que se llama, no sé, A0 y A1, la sumo, perdón, vamos a seguir el mismo orden que hemos estado trabajando, A0 y A1, este es el objeto A, el objeto B, B1 y B0. Y ahora voy a hacer una suma de esto. Esto me va a dar un S0. Esto me va a dar un acarreo, un cout, que tengo que tener en cuenta para sumar A1 con B1. Vamos a ponerle cout
0, que va a ser el que el primer acarreo que se genera después de sumar A0 y B0. No hay ningún acarreo inicial, no hay ningún acarreo que ya ingrese a la suma A0 y B0. Por eso se llama semisumador. Entonces, ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a hacer la tabla de verdad. La tabla de verdad va a ser A1, A0, B1, B0. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es... cerré a la de hoy. Tenemos que hacer todas las combinaciones posibles entre estos dos. Perdón. Me voy a fijar una cosa que es circuito semisumador. Está perfecto. Bien. Esto va a ser esto 0, 0, 0, 0, 0. Tomar 1, 0, 0, 0. Bueno, tengo que generar las 4 combinaciones posibles. Perdón, las 16 combinaciones posibles. Que va a ser 3, 6, 0, 0, 0, 1. Y acá tenemos las 8. Bien. Generamos la tabla y liquidamos, gente. Uno, y acá va a ir 1. Bien, BKL. Entonces tenemos estas 4 más 4. Me falta algo acá. 0, 1, 0. Bien, entonces ahora tenemos las funciones de salida que van a ser. La función de salida va a ser S0, S1 y vamos a obtener un acarreo final. Cout F. Este acarreo final es el resultante de sumar. Acá me faltó S1. Y el acarreo, esto me va a dar esta suma. S1 me va a dar Cout 0 más A1 más B1. Eso me va a dar S1. Y acá me va a dar el Cout final. Acá arriba. El acarreo final. Cout F. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Si tenemos esta entrada 0, 0, 0, o sea, el resultado final va a ser 0. Si estoy sumando 0 con 0, me va a dar 0, 0, acarreo final 0. Si tengo el número 0001, básicamente esto me está diciendo si tengo 0, 0, A1 y A0 vale 0, B1 y B0 vale 0, 1. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, 1, 0 y el acarreo Cout F va a ser 0. Entonces esto me va a dar S0 igual a 1, S1 igual a 0 y Cout a 0. El siguiente va a ser exactamente similar, pero con va a ser 0, 0 más 1, 0. Entonces esto me va a dar 0, acarreo 0, 0 más 0, 0 más 1, 1, acarreo final 0. Entonces nos va a dar 0, 0, 1, 0. Después el siguiente nos va a dar
es la combinación A1, A0, 0, 0, 1, 1. Esto nos va a dar 1, 1 y acarreo final 0. Esto sería así. Entonces nos va a dar 1, 1, 0, 1, 1, 0. El siguiente nos da 0, 1 más 0, 0. Va a ser igual a que 0, 1 a 0, 0 va a ser igual a 1, 0 y acarreo 0. Entonces acá nos va a dar ese 0 nos va a dar 1, ese 1 nos va a dar 0 y acarreo 0. El siguiente, acá donde se pone un poco interesante, nos da 0, 1 más 0, 1. 0, 1 más 0, 1. Esto va a ser 1 más 1 nos va a dar 0, acarreo 1. 1 más 0, 1 más 0, 1. Acarreo final 0. Entonces nos va a dar S0, 0, S1, 1 y SOUT F, 0. Bien. Después 0, 0. Vamos a hacerlo bien para que quede bien documentado. 0, 0, 1, 0 va a ser igual a 0, 1, acarreo 0. Acarreo final. Entonces nos quedaría 0. S0 va a ser 0, S1 va a ser 1 y acarreo final va a ser 0. Ahora nos queda 0, 0 más 1, 1. Esto también es bastante simple. Esto es 0 más 1, 1, acarreo 0, 0 más 1, 1, acarreo 0, acarreo final 0. Bueno, esto lo voy a hacer un poco más rápido porque son más fáciles, ¿no? S0 me da 1, S1 me da 1 y SOUT me da 0. Acá me va a dar S0 me da 0 sin acarreo. A1 más 1, perdón, A1 más B1 me va a dar 1 más 0, 1. Acarreo final 0. 1, 0 más 1, 0 me va a dar 1, 1. Acarreo final 0. 1, 1, 1, 1. Bueno, acá se pone un poco interesante. Nos queda 1, 1 más 1, 0. Esto nos va a dar 1. 1 más 1. Bueno, 1 más 0 nos da 1, acarreo 0. 0 más 1, 1. 1 más 1, 0 y acarreo 1. Entonces acá nos da A1, A0 nos da 1, S0 nos da 1, S1 nos da 0 y ahí SOUT nos da 1. Ahora, ¿qué ocurre cuando todo vale 1? Esto está mal. No nos puede dar todo 1 si ya lo tenemos acá esto. ¿En dónde falló esto? ¿En qué nos quedaba? Acá. Acá nos falló. Esto es 1, esto es 1. Esto es 0, 0. Esto es 0. Esto es 0. Bien, entonces tenemos que calcular esos de vuelta. Nos van a quedar. Nos queda entonces ahora, si no me equivoco, a partir de acá está el problema. Hasta acá. Bueno, esto nos da 1, 0, 1, 1. Nos va a dar 1, 0 y 1, 1. Nos va a dar 1, 0, acarreo 1. Entonces nos queda S0 nos da 1, S1 nos da 0 y SOUT nos da 1. 1, 1 más 0, 0. Bueno, eso es bastante fácil. Nos va a dar 1, 1, acarreo final 0. Ahora 1, 1, 0, 1. 0, 1 nos va a dar
dar 0, acarreo 1, 1 más 1, 0, más 0, 0, acarreo 1. Entonces nos va a dar 0, 0, 1. Bien, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Nos va a dar 1, acarreo 0, 1 más 1, 0, acarreo 1. Entonces nos va a dar 1, 0, 1. Y cuando todo nos da 1, esto nos va a dar 1 más 1, 0, acarreo 1. 1 más 1, 0, acarreo 1. 0 más 1, 1. Entonces nos va a dar 0, 1, 1. Y para terminar vamos a corregir esto que nos quedaron mal. Y nos queda que 0, 1, 1, 1. Esto nos va a dar 0, acarreo 1. Esto nos va a dar 0, acarreo 1. Entonces nos da 0, 0. ¿Qué pasó? Nos da 0, 0, acarreo 1. El siguiente era 1, 0. El siguiente, este nos va a dar 1, 0, 0. Y el siguiente nos va a dar 1. Este está bien. 1, 1, acarreo 0. Y este nos va a dar... Este está mal. Esto nos va a dar 0 más 0, 0. 1 más 1, 0, acarreo 1. Bien. Bien, hasta acá nos quedaría este circuito semisumador de 2 bits. Tenemos la tabla de verdad, ahora lo que nos queda es mediante Carnot reducirla, generar la expresión algebraica y construir el circuito y el bloque constructivo. Eso lo hacemos mañana, gente. Los libero ahora. Nos estamos viendo y bueno, cuídense. Hasta mañana, profe, Nos pase bien. vemos, gracias igualmente. Chao, chao. Chao. Chao, chao.